Buenos días, grupo. El día de hoy les voy a presentar el artículo de revisión titulado originalmente en inglés Antibiotic Resistant Genes from Livestock Waste, Occurrence, Dissemination and Treatment. Bueno, los genes de resistencia a antibióticos del ganado, de los desperdicios del ganado, su aparición, su diseminación y los tratamientos. Ahí están los autores originales del artículo y lo presento yo, el maestro en ciencias, Javier Rubén Miranda Valdés. Introducción. Se prevé que las muertes mundiales anuales asociadas a las infecciones por bacterias multiresistentes aumente de las 700.000 cuantificadas en 2014 a 10 millones para el año 2050. Esto es porque cada vez va habiendo menor eficacia, mejor dicho, de los antibióticos y por lo tanto, como un efecto secundario, las bacterias pues van teniendo mayor resistencia a ellos, va de la mano todo, y entonces son más capaces de generar infecciones en el ser humano. Incluso en los países con mayores esfuerzos para reducir la resistencia clínica a antibióticos, se observan tasas crecientes de la resistencia, por lo que se destaca la naturaleza global y compleja del problema. A nivel mundial, la ganadería representa más de la mitad del uso de todos los antibióticos. Este es un dato muy interesante porque muchas veces se habla de que la resistencia a antibióticos tiene que ver con que la gente hace mal uso de ellos, no son administrados correctamente, sobre todo en el trato particular cuando alguna persona tiene alguna infección viral y solicita que le den antibióticos, y sobre todo en países en vías emergentes de desarrollo se da eso, o también que los pacientes no terminan sus tratamientos. No obstante, aquí se presenta que es más de la mitad de todo este uso de antibióticos y la resistencia a ellos producto de la ganadería. Pese a lo anterior, solamente el 10% de todas las publicaciones o artículos científicos considera la contribución de la ganadería a este problema. Y es que también la mayoría de los antibióticos utilizados en la ganadería no tienen fines terapéuticos, es decir, no se administran especialmente para tratar enfermedades, sino para prevenirlas o también para fines de promoción de crecimiento, que en general se puede decir que promueven el crecimiento, aunque todavía es algo que necesita ser estudiado, porque como mejoran la microbiota nativa de los animales, se vuelve más competitiva la situación interna, entérica, como para que un invasor, un patógeno se establezca. Entonces también se hace un mayor aprovechamiento de los nutrientes, y en vez de que los animales estén gastando, por así decirlo, energía en contener una infección, pueden utilizarla en ganar peso. El abuso de los antibióticos ejerce una presión selectiva sobre las bacterias entéricas del ganado. Es decir, digamos que en generación 0 había cierto número de bacterias, colonias bacterianas, se administran los antibióticos y se mueren pues una gran cantidad, pero aquellas que sobrevivan van con sus descendencias, las generaciones venideras, van a pasar estos genes de resistencia. Ahora, esa no es la única forma, que esta sería la forma vertical, sino también puede ser por forma horizontal, es decir, por mecanismos de conjugación, transacción y transformación. Las bacterias sobrevivientes contienen entonces estos genes de resistencia a antibióticos, que en inglés se abrevia como ARGs, de Antibiotic Resistant Genes, que se pueden propagar a los radiadores ambientales, porque pues, las bacterias, entre todo el proceso, desde que están en el intestino de los animales, las heces, y luego estas heces pueden pasar a mantos acuíferos, y luego de los mantos acuíferos pueden ser absorbidas en el subsuelo o en las plantas, y las plantas pueden ser comidas por aves. Se hace toda una cadena ecológica en donde pasan estas bacterias. Entonces, la replicación y la propagación subsiguiente de estas bacterias aumenta la probabilidad de exposición humana a ellas. La presencia y variabilidad de los ARGs en residuos ganaderos. Como ya lo decía antes, hay distintos mecanismos para que se dé la resistencia. Ya hablando particularmente de lo que sucede dentro de las bacterias, son 3 los más destacables. No son los únicos, pero son 3 los que más destacan. Mediante bombas de flujo, de expulsión,
Es decir, entra el antibiótico, la bacteria lo detecta como algo extraño y hay una bomba que lo expulsa y lo saca de, pues, de su célula. Protección de los objetivos de anclaje. Es decir, que los antibióticos tienen cierta afinidad a algún sitio de anclaje dentro de las células bacterianas y una puede ser que se recubra con algún tipo de proteína que impida que el antibiótico se asocie a la bacteria. También puede ser, bueno, puede ser también, eso puede ser en ácidos nucleicos o en ribosomas. Y también la desactivación. La desactivación quiere decir que se asocian sobre todo enzimas en la molécula de los antibióticos y lo alteran, lo modifican y entonces ya deja de ser funcional. Los antibióticos varían considerablemente entre los tipos de granjas ganaderas, porque recordemos que hay porcinas, avícolas, bovinas. También se puede considerar como una granja la piscícola, que engloba mucho tipo de peces o crustáceos. Y otros pueden ser, por ejemplo, animales como caballos, bueno, los equinos, que no son directamente destinados al consumo humano, pero se pueden considerar como domésticos. Entre todos los tipos de granjas, son 5 las clases antibióticos de ARCS más halladas que están asociadas con sus respectivos antibióticos. La clase TET, que da resistencia a tetraciclina, SUL, a sulfonamidas, ERM, que da multiresistencia a streptogramina, lincosamida y macrólidos, FCA, que da resistencia a quinolonas y fenicoles, que son un gran grupo, y BLA, beta-lactámicos. Presencia y variabilidad de los ARCS en residuos ganaderos. En esta imagen del artículo, lo que presentan es, en el lado amarillo, todo el desperdicio, bueno, no desperdicio, más bien los residuos. Residuos podemos entenderlos como las heces fecales y orinas de los animales, de cerdos, aves, vacas o, bueno, reses en general, peces, comparado contra, por ejemplo, los residuos hospitalarios en humanos y los municipales, es decir, pues todo el drenaje. Y aquí se ve la abundancia de copias de estos genes detectada. Eso es en general, ¿no? Porque repito, es un artículo de revisión, pero se puede observar cómo todas estas manchas, sobre todo en los cerdos y en las aves, son considerablemente mayor, porque aquí estamos viendo los órdenes de magnitud logarítmicos mucho mayores que a nivel hospitalario o de desperdicios municipales. Las vías para la transferencia de los ARCS desde los residuos ganaderos hacia los patógenos humanos. Bueno, las bacterias que contienen los ARCS se descargan a través del drenaje a las aguas residuales y los desechos de las granjas en diversos entornos receptores. HGT se refiere a las siglas de transferencia horizontal de genes, que puede ocurrir entre bacterias de la misma especie o de diferentes especies. En esta imagen en general se ve mucho mejor. Aquí empieza la imagen. Bueno, esto de ARB se refiere a bacterias multiresistentes o bacterias simplemente resistentes a antibióticos. Entonces, están las bacterias que salieron de los tractos digestivos de los animales, defecan, bueno, sobre todo con la defecación, y luego son descargados. Hay diferentes formas en las que pueden, o diferentes lados en los que pueden aterrizar estos desechos, pero puede ser agua superficial, el suelo, agua de riego y el aire. Luego, dependiendo del mecanismo de transferencia horizontal que pueda haber, y es muy seguro que haya, también puede haber más o menos perseverancia de estos genes de resistencia. Por ejemplo, si las bacterias que contienen estos genes de resistencia hacen una conjugación, el orden de magnitud o de posibilidad de encontrar estos ARCS en la siguiente generación pasa de 10 a menos 5 a 10 a menos 2, es decir, aumenta. En transformación es de 10 a la menos 7 a 10 a la menos 3, y en el que menos es probable es en la transducción de 10 a la menos 9 a 10 a la menos 5. Independientemente también de esto, las bacterias también pueden colonizar el tracto digestivo humano cuando ocurren 3 mecanismos posibles. La ingestión del agua contaminada, por ejemplo, si esto llegó a mantos acuíferos, todo esto,
y la gente toma agua, por ejemplo, directamente del río o alguna laguna, es muy probable que ahí vengan estas bacterias. Entonces, ahí ya se coloniza el tracto digestivo humano. Otra puede ser a través de la ingesta del alimento, incluso la carne. O sea, si alguien come carne cruda, que esa es la razón por la que pues, no deberíamos comer carne cruda, y en general, pues también se debería de consumir menos carne, pero bueno, es porque pues, también vienen estas bacterias asociadas y también la inhalación, que es una vía menos probable, pero sobre todo en los entornos asociados a las granjas, en los alrededores, en las periferias, son entornos en donde el aire sí puede haber, porque digamos que se hacen aerosoles donde están los heces y van dispersándose por el mismo aire todas esas bacterias. Finalmente, cuando estas bacterias han logrado colonizar al humano venciendo pues a su microbiota y todos los mecanismos de defensa, ya ocurre la enfermedad. ¿Cuáles son los mecanismos para eliminar estos residuos? Bueno, aquí se debe saber que aunque las tecnologías actuales de tratamiento de desechos ganaderos no está diseñado para eliminar los ARCs y las bacterias resistentes, de algún modo es posible que estos mismos mecanismos también los puedan eliminar y por eso es que se han vuelto un área de interés. Normalmente en las regiones donde hay demanda de estiércol, los procesos de tratamiento de desechos ganaderos son más avanzados. Es decir, una empresa, sobre todo las magnoempresas, puede que estén sacando muchos desechos ganaderos, bueno, estiércoles, y a otra empresa, o a la misma empresa, si tiene algún tipo de producción circular, le pueden servir esos desechos como un biofertilizante, o para venderlos y exportarlos a cualquier otro, alguna granja pues, de plantas. Entonces, cuando pasa eso, usualmente se trata de cumplir con mejores estándares de calidad. Sin embargo, pues realmente es que hay muchas empresas ganaderas que no hacen ese tipo de tratamientos y simplemente vierten sus desechos pues, en los ríos, lagos. Ahora, ¿cómo es cuando sí los eliminan? Cuando hay una granja especializada. Esto consiste en lagunas de estabilización. En esta imagen grande, aquí se ve, por ejemplo, 3 naves de una empresa X. Es una imagen de internet. Que no sé de qué sea, no sé si sea de cerdos o reses, pero el mecanismo es el mismo. Aquí están los animales y hay biodigestores, que en esta parte aquí no los veo, pero bueno, hay unos biodigestores que también van asociados a estas grandes lagunas, que es la parte más importante. En estas lagunas lo que ocurre es que hay una capa superficial en donde los residuos se degradan por acción solar, de la incidencia solar, y también hay un intercambio aeróbico. Luego viene una parte como mesofílica, que está en medio, y en donde empiezan a haber unos intercambios entre bacterias tanto anaeróbicas como aeróbicas, y hasta el fondo es anaeróbico. Todos estos procesos de bacterias van degradando estos desechos y digamos que se va descomponiendo ahí tanto residuos como hormonales, antibióticos, pero sobre todo las bacterias patógenas. El compostaje se ha visto que puede disminuir también la diversidad de abundancia de los ARS en el estiércol. Entonces se recomienda no aplicar estiércol directamente así sobre las plantas, sino compostarlo. Más si este compost se adiciona con alguna cosa que puede ser, pues, algún tipo de ácido o alguna otra sustancia que aquí no indagan bien qué podría ser. ¿Cuáles son las necesidades críticas de la investigación? Bueno, aquí se ponen cuáles son los riesgos para la salud pública asociados a los residuos ganaderos. El primer punto de acción tendría que ser reducirse la proliferación de los SARS dentro de las granjas. Entonces aquí se tiene que reducir el uso de los antibióticos. Desde la década pasada, en la Unión Europea está prohibido el uso de antibióticos para la promoción del crecimiento. Sin embargo, todavía en economías como en Estados Unidos y China, que son de las más importantes y también tanto productoras como consumidoras, esto no está legislado. Entonces, aquí se recomendaría usar, por ejemplo, más probióticos, por ejemplo, en nuestro caso, ¿no? Como humanos, lactobacilos, mejorar nuestro sistema inmunitario en vez de estar administrando antibióticos o prebióticos. Por eso se tienen que ajustar dietas animales que sean, digamos, tanto más naturales como más saludables para los animales, reducir al mínimo el contacto con los humanos y animales, bueno, los demás animales,
optimizar la recolección de los residuos y crear áreas de contención para estos residuos. Luego, mitigar la descarga de estos ARS, que es promover el tratamiento de los residuos, optimizando las operaciones. También se tiene que, a nivel de leyes, se tiene que haber una mejor regulación y políticas de control de esto. O también, bueno, esto va que se podría añadir una etapa de desinfección. Claro que esto es algo más costoso y se tendrían que hacer análisis de rentabilidad dentro de las empresas. Y atenuar la exposición de los humanos hacia los ARCs, que siempre los ARCs están contenidos dentro de bacterias. Entonces, es importante que también se hagan investigaciones sobre la transferencia de los ARCs, cuáles son los mecanismos que más se pueden asociar a que los humanos reciban estos ARCs, para generar modelos que evalúen en dónde hay menos riesgo de contraer enfermedades. Entonces, se podrían establecer distintos criterios para generar barreras entre el contacto con el alimento, la fuente del alimento, métodos higiénicos y, por supuesto, aunque eso ya existe, no se hace en todas partes. ¿Cuáles son las conclusiones? Número uno, la cría de animales es una fuente importante de ARCs ambientales. Los ARCs prevalecen en las explotaciones ganaderas de todo el mundo con diversidad de abundancia variables. Sin embargo, los datos sobre su abundancia absoluta y relativa son escasos. Por lo tanto, se debe aumentar la base de datos cuantitativa de ARCs para mejorar la evaluación de riesgos y desarrollar y validar modelos con un análisis global. Se necesita investigación para dilucidar los mecanismos que impulsan el mantenimiento y la transferencia de ARC en las diferentes granjas, y existe una necesidad inminente de investigación colaborativa e interdisciplinaria sobre las vías de ARS desde los desechos animales hasta el entorno gastrointestinal humano. Y esa es la referencia del artículo. Gracias. Gracias. Oye, yo tengo una pregunta. Bueno, varias. En la primera parte, en la de la introducción, no te entendí cómo es que estos antibióticos mejoran o pueden ayudar al crecimiento del ganado. Sí, me imaginaba que podría surgir duda con eso, porque yo mismo tampoco lo tengo del todo claro. O sea, hasta desde el momento no está claro. Pero una hipótesis es que como mejora la microbiota de los animales, porque, o sea, digamos, los antibióticos lo que hacen es que van a matan a las propias bacterias nativas, pero aquellas que sobreviven dentro de los animales, pues digamos que hacen un buen mutualismo con el animal. Pongamos en este ejemplo la vaca. Meten antibióticos que generalmente son de amplio espectro. Matan a la microbiota nativa del animal, pero hay alguna que sobrevive. Esa que sobrevive, de algún modo, sigue siendo buena para este organismo, y a su vez murieron todas las bacterias que no eran tan buenas para el organismo, o sea, para la vaca en este caso. Luego, como se mejora se eficiencia esta relación, los nutrientes que recibe el animal son mejor aprovechados. Y a su vez, cuando entre algún patógeno, digamos, pongamos un ejemplo, cualquier Escherichia coli que quiera llegar y anclarse en el intestino de las vacas, es más probable que encuentre una competencia elevada con la microbiota nativa del organismo, y entonces no pueda lograr la estabilización, como dijiste, establecerse, colonizar. Entonces, como la vaca no está perdiendo, digamos, que nutrientes en su sistema inmune contraatacando una enfermedad, es más probable que lo desarrolle para su crecimiento. Pero digo, esto es algo que todavía no está muy claro, entonces por eso también es como complicado de explicar. Sí, gracias. Sí, y sí, o sea, yo nunca había leído o escuchado de que se podían o de que contribuían en la resistencia a antibióticos, pues esto, ¿no? Los desechos de animales o desechos de granjas. Sí, o sea, es interesante.
Lo otro en lo que tenía duda fue en la primera imagen que mostraste. Creo que es la diapositiva 5. Ajá, en esta. Dices que tomaron muestras de los desechos. Bueno, La- ellos no toman ninguna muestra porque es un artículo de revisión, pero digamos que ah, haciendo un consenso de los artículos que ellos revisaron, ah, eh, o sea, se ha observado que hay mayor abundancia de genes de resistencia en los desechos asociados a estas granjas respecto a lo detectado en el drenaje de hospitales o en el drenaje público municipal. ujú. Y no se han hecho estudios de, no, a lo mejor no de los genes, pero sí de las cepas que llevan estos genes y si estas cepas pues son patógenas para el humano o si se pueden pasar del, del ganado al humano. Sí, ya más adelante les iré presentando otros artículos sobre eso, Mm, pero muchas de las bacterias que están en, pues en estos mamíferos o en las aves también se nos pueden pasar a nosotros porque son muy similares. Por ejemplo, está la salmonella entérica, Enterococcus fecalis, Fecium, Klebsiella, pneumoniae, diferentes cepas de Escherichia coli. eh, no recuerdo exactamente cuáles otras, pero digamos que hay varias bacterias que en especie compartimos mm, los mamíferos, sobre todo los mamíferos, pero también las aves. mm, gracias. Ah, y ya la última. Dijiste que una manera de poder disminuir la presencia de los ARCs es por medio de, bueno, la que recuerdo fue la del compostaje. Pero bueno, yo exactamente no sé qué es el compostaje o por qué es que el compostaje puede ayudar a reducir la presencia de o la cantidad de los ARCs. Ajá. Eh, yo nunca he hecho un compostaje, pero bueno, más o menos tengo la noción de que consiste en agarrar el estiércol y mezclarlo con residuos agrícolas y extenderlo sobre alguna superficie y estarlo removiendo cada cierto tiempo. Creo que también va mezclado con tierra. Y la acción del sol, bueno, digamos que se crea un montículo y va también por etapas, donde la parte más externa está más en contacto con el sol y la parte intermedia, aunque no está en contacto con el sol, pero también resguarda más el calor y está en la parte de abajo. Entonces le llaman como que exofílica, mesofílica y termofílica, algo así. Mm, Y digamos que simplemente por la acción del calor y que se van alterando las bacterias que están ahí presentes, algunas prevalecen y otras no, y también, bueno, se van muriendo y al morirse las bacterias que tenían esos genes de resistencia, sacan los genes que tenían y los ácidos nucleicos presentes no sobreviven mucho tiempo fuera de las bacterias y se desnaturalizan. Algo así es más o menos. mm, mm. Gracias, eso era todo, gracias. Sí, de nada.